después. Entonces la estática de fluido, en resumen, es como lo que analiza todas las ecuaciones que vamos a tener presentes cuando estudiamos a un fluido en reposo. Dentro de las cosas más importantes a destacar es que no es necesariamente que esté como en reposo quieto, sino que también puede tener velocidad uniforme y constante. Entonces, cualquiera de estas dos condiciones va a significar que su esfuerzo de corte sea cero. Otra cosa importante es que no se puede asumir que porque el esfuerzo de corte es cero, la viscosidad es cero, sino que puede haber, pero esta no es lo suficientemente importante, entonces como que no controla el fluido en general. Dentro de la estática de fluidos, lo más importante es la ley hidrostática, que la van a ocupar en este ramo y en general es bien importante en otros ramos si es que son hidráulicos o ambientales. Y es básicamente que relaciona la presión entre dos puntos dentro del fluido, como la distribución que hay entre esos dos puntos, y la relaciona con el ρ de este mismo. Como vemos ahí, las primeras dos ecuaciones son como las más generales, que es ρ por las fuerzas básicas, que estas en general son la gravedad menos una aceleración externa. Probablemente lo hayan visto como ρg porque muchos ejercicios no hay aceleración externa, entonces ahí está solo la gravedad, pero puede haber aceleración externa, que es un ejercicio hecho que vamos a ver ahora en la ayudantía. Luego les puse como las principales, sí, obvio. Como a las ecuaciones. ¿O a qué parte? El que me pidió que le hiciera más zoom. Ya, bueno. De todas formas, cada uno le puede hacer zoom en la parte de arriba, si no me equivoco. Sí, ahí creo que se ve mejor. En cartesiana y cilíndrica son las principales que van a ver. Hoy día vamos a hacer uno con ambas. Como les dije, esas se derivan de la general de arriba, pero quería que vieran como la diferencia, por ejemplo, en las cilíndricas, que no, para teta hay uno partido en R, y bueno, en general les conviene mucho más sabérselas por eje que en general. Esas son las dos principales coordenadas que se van a ocupar para estos ejercicios. Y eso sería básicamente toda esta materia. Como les dije, bien cortito, porque se ocupa como base para la materia que van a ver después, pero como no les entra en el control. Ya, ahora vamos. ¿Ven la ayudantía ahora? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Ya, ahora. ¿Ustedes la descargaron de Canvas? Porque obviamente yo voy a compartir pantalla de mi iPad, y bueno, pueden ver ambas, pero para que estén viendo acá el desarrollo y ustedes puedan tener el enunciado aparte. Ya, del resumen quería mostrarles otra cosa también. Que algo que van a ocupar mucho en la materia que viene después, que es fuerzas, que quizás lo empezaron a ver el miércoles, que es básicamente la distribución de presiones, es el prisma de presiones. Que, bueno, sorry el dibujo malo, pero bueno, por ejemplo, si tienen un estanque, voy a hacer la figura más fácil, obviamente puede ser mucho más complicada, pero para que lo entiendan, ya, por ejemplo, si esta cara es B, ustedes pueden dibujar de cierta forma cómo van a ser las presiones en esta cara. Bueno, obviamente acá hay agua o un fluido X. Ustedes, si quieren ver cómo son las presiones en esta cara, van a tener lo que se llama prisma de presiones. Bueno, eso es una línea recta, que en este caso es un triángulo, pero dependiendo de la figura puede ser otra, por eso es prisma. Y básicamente son como las flechitas hacia adentro. Y lo principal de esto es que se logre ver cómo va cambiando la presión de mayor a menor profundidad. ¿Por qué? Porque como les mencioné en el resumen, al final
toda la presión va a estar dependiendo de la columna de agua que se tenga sobre ella. Entonces, obviamente, al fondo, que es donde más cantidad de agua o fluido X tengan por encima, va a haber mayor presión. Y a medida que se vaya llegando a la... Esto siempre se mide en profundidad. Entonces, a medida que se vaya subiendo, va a haber menor profundidad y la presión va a ir disminuyendo. Eso es básicamente a lo que se refiere el prisma de presiones, que les va a servir harto para calcular fuerzas y para entender en general la distribución. Ya, entonces ahora vamos a la ayudantía. Ya, en el problema 1 tenemos ese carrito que está en reposo y luego una aceleración externa lo mueve hacia la derecha, una aceleración positiva que es g cuartos. Como obviamente pueden imaginarse, el agua no se va a mantener igual y va a tender como a moverse hacia donde está la aceleración. Esto va a hacer claramente que la distribución de presiones cambie en ambas paredes, ¿cierto? ¿Logran verlo como en general? Ya. Y no sé por qué no me deja compartir dos. Y tengo que pueden múltiples. Bueno, vamos a la pizarra. Entonces, vamos a ocupar la ecuación que les puse en el resumen, que es la de la distribución de presiones. Siempre en estos ejercicios tienen que empezar desde ahí. Entonces, es ρ por las fuerzas másicas, que es G menos A. ¿Por qué ponemos A? Porque, como dice el enunciado, hay una aceleración externa que hace que el carrito se mueva hacia la derecha. Entonces, claramente estos van a ser en distintos ejes. Entonces, vamos a tener que G va a ir en, bueno, va a ser menos G, porque hacia abajo, en K, y A, que nos dicen por enunciado que es G cuartos en I, porque es en el eje X al final. Entonces, teniendo eso ya, en teoría sabemos cómo se va a comportar la distribución de presiones en la pared izquierda, perdón, que es la que piden. Entonces, ahora lo que se hace es, bueno, en este caso tenemos dos ejes con aceleración, así que hay que elegir uno para partir, y vamos a ir con el X, que es donde está la aceleración A. Y acá, como tenemos que la distribución de presiones en ese eje solo A, vamos a tener dp de X menos ρg cuartos. Esto solo lo sacamos de la fórmula arriba, solo que lo estamos dividiendo en ejes. Acá simplemente integramos y vamos a tener entre 0 y p, y vamos a tener que p va a ser menos ρg cuartos, bueno, como este no depende de x, va a ser solo menos ρg cuartos x, más una función de iz. Ya. Bueno, como sabemos que la presión depende de dos ejes, por eso ponemos esta función como de I de Z. Bueno, puse de I de Z para que fuera más formal, pero ya sabemos que no depende de I porque ni no hay ninguna aceleración, pero en Z sí. Entonces tenemos que encontrar esa función que nos falta que depende de Z. Para eso vamos a derivar esta función con respecto a Z. Y vamos a tener que dp de Z, bueno, esto no tiene Z, así que es 0. dp de Z va a ser igual a df de Z. Y esto lo vamos a ocupar ahora cuando analicemos el otro eje. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien había levantado la mano? Laura, oye, esa silla. ¿Ninguna pregunta?
¿Quién era el que había levantado la mano? Ahí. Ya. Entonces, sabiendo que dp de z es igual a df de z. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con x, pero en z. Y nuestra distribución de presiones nos decía que en z está la gravedad. Entonces vamos a tener dp de z en este caso igual a menos rho g. ¿Maga? ¿Dime? Sorry que te interrumpa, que una No, chica, alguien preguntó que no entendió de dónde sale el f de iz, y también quisiera saber. ya, voy. Ya. Sí. Ustedes siempre cuando integran, bueno, voy a prender la cámara si es que se me queda pegado el apago. Ustedes siempre cuando integran algo indefinido les sale una constante, ¿cierto? Esto en teoría es muy parecido porque acá nosotros ya sabemos que nuestra presión va a depender tanto del eje X como del eje Z. ¿Por qué? Porque en Z tenemos la gravedad y en A tenemos el A, que nos dan en el enunciado, que es G cuartos. Y acá yo integré simplemente con X, integré P con respecto a X. Pero ¿qué pasa? Que mi P sigue dependiendo de Z, solo que acá solo lo separé, solo integré con respecto a X. Entonces yo no puedo decir que P es simplemente menos rho X partido en 4, porque yo sé que me sigue faltando la dependencia de Z. Puse IZ porque son los otros dos ejes, pero ya vimos que solo dependía de Z y de Y. Entonces podría poner solo f de Z. ¿Se entiende? Me falta una función que me dé la dependencia a la aceleración que está en el eje Z, que es la gravedad. Vale. ¿Se entiende? Claro. Sabemos que nuestra P no va a depender solo de X. Entonces, si integramos solo con un eje, estamos dejando el otro de lado. Y tenemos que agregarlo en algún momento. Es lo Maca, que vamos a hacer ahora. si puedo comentar brevemente, piénsenlo al revés, de repente puede ayudar, en vez de integrar, derivar. Si derivan eso, la función que, respecto a x, la función que está, función de y de z, como estoy derivando respecto a x, se me va a ir a 0, desaparece. Entonces al final lo que ocurre es que cuando yo estoy integrando respecto a x, estoy como tratando de recuperar esa constante. Estoy asumiendo que había algo ahí que al momento de derivar perdí. Entonces, esa es mi constante. Exacto. Voy. Entonces, siempre que ustedes tengan, ya, en el caso de que la presión solo hubiera dependido de un eje, por ejemplo, que solo hubiéramos tenido la gravedad y no la aceleración externa, esa suma hubiera sido simplemente una constante. Pero ¿qué pasa acá? Que también nos depende de z. O sea, sí, bueno, o sea, que depende de z también. Entonces nos falta esa parte de la función. No podemos omitirla. Ya. Eso es lo que vamos a hacer ahora, encontrar ese f. Entonces, al derivar encontramos que dp de z era igual a df de z. Exacto, sí. Hay aceleración en esos dos ejes nomás. La palabra correcta es las fuerzas masivas, porque por la fórmula que les mostré al principio, la distribución de presión es ρ por las fuerzas masivas. Ya. Sabemos que esto es igual a df de z, por lo que derivamos recién. Bueno, entonces nuevamente integramos, ahora con respecto a z. Bueno, vamos a integrar esto. Y vamos a tener que el f va a ser menos ρ g z, porque estamos integrando en z, más una constante. Acá ya se sumó solo la constante porque ahora ya no tenemos ningún eje que no hayamos considerado. Que lo quieren ver así, como lo que les expliqué recién. Ya tenemos acá aparte estamos solo viendo f. Ya tenemos las funciones para tanto como para z como para x.
Pero aún así hay que encontrar esta constante. ¿A alguien se le ocurre cómo sacarla? Es como lo típico de Edo, y que en fluido al principio igual lo vieron. De valor en cero. O condiciones iniciales. Eso, muy bien. Son las condiciones borde. Ya. Entonces, en la parte, cuando el carrito ya se está moviendo a la derecha, vemos que como el agua se movió, en la pared izquierda, que es la que queremos analizar, el agua toca toda la pared y probablemente hasta se caiga, que es una altura h. Y aparte es un carrito abierto. Entonces el punto más alto va a estar tocando la atmósfera. Entonces, en ese punto, que es 0,h, la presión va a ser atmosférica, entonces relativa es 0. Entonces, sabemos que la presión en x0, no x, o sea, sí, x0 y h es 0. ¿Cierto? Ya, entonces tenemos, como ya encontramos f, la vamos a reemplazar, que es este, la vamos a reemplazar en la función de presión que habíamos encontrado al principio, que es esta, donde nos faltaba el f. Como ahora ya lo tenemos, lo reemplazamos y tenemos menos rho g cuartos x, menos rho g z, bueno, menos el FDI de z, en verdad. Menos rho g z más c. Ya. Sabemos que 0,h es 0, porque es presión atmosférica, porque está en contacto. Ya, porque si te fijáis en el dibujo del enunciado en la derecha, el agua por el lado izquierdo toca toda la pared, entonces está con una altura h, ¿cierto? ¿Eso lo ven? Que el agua logró llegar a toda la altura del carrito porque al final se va a mover para allá, entonces hasta se va a caer, entonces por ese lado va a estar tocando toda la pared. Entonces, como está en lo más alto de esa pared y el carrito es abierto, en esa altura tenemos presión atmosférica, que como la vamos a ver relativa, entonces 0. Entonces, 0,h tenemos una presión 0. Altura h y x0. ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. Estoy un poco confundido con los ejes. El eje Z es como de abajo hacia arriba y el eje X es como siempre. Sí. ¿Eh? ¿Y el eje Y cuál vendría a ser? ¿Como la tercera dimensión? Ah, es que tenéis IK. Yo le puse IK. ¿Y hacia dónde iría IK? Es como el X y el Z. Es solo como el vector, pero es X y Z. Ya, ok. Gracias. Entonces, espera, una Sí. pregunta Y más, tongo y perdón. catongo. El eje de referencia entonces lo estamos poniendo en el lado izquierdo abajo. Sí, exacto. Ya, gracias. Está enredado ahí. Entonces, si reemplazamos el 0,h, bueno, el primer término nos va a quedar 0. Espera, al tiro lo vuelvo a explicar. Entonces tenemos 0,h igual a más c es igual a 0. Entonces vamos a tener que menos rho g h es no positivo, es igual a c. Eso solo fue reemplazar. Sí, tenemos presión, ya, porque tenemos la segunda parte del dibujo, la pared izquierda con agua hasta arriba, hasta la altura h, como se ve en el dibujo. Entonces, como sabemos que como es un carrito abierto, ese punto va a estar en contacto con la atmósfera. Entonces, atmosférica. Sí. Y en general en el curso van a tomar relativa, entonces es atmosférica 0. Ya, entonces encontramos C y la vamos a reemplazar en esta. Que esa es como la función general de presión que encontramos. Y ahí ya llegamos a que la presión, bueno,
esto depende de x y z. Va a ser menos rho g en x cuartos, más menos rho g z, más rho gh, que era el c. Esto claramente lo pueden factorizar, pero era para que vieran término por término. Entonces tenemos la dependencia en x, que nos da la aceleración externa, tenemos la dependencia a z, que nos da la gravedad, y tenemos la constante que sacamos con las condiciones borde. Y esa sería la distribución de presiones que nos piden en la cara lateral. Y eso sería todo. Como ven, es muy igual a cualquier distribución de presiones normales, solo que hay una aceleración externa. ¿Hay alguna pregunta? A mí me quedó una duda. Dale. Cuando calculaste en el eje Z la derivada de P con respecto a Z, Sí. no entendí por qué después lo pudiste igualar a la derivada de F con respecto a Z, si anteriormente habíamos llegado que la derivada de F con respecto a Z era 0. Esto, ¿cierto? ¿Te referís como dije lo primero? Sí. Ya. Sí, acá, porque cuando sacamos la distribución de presiones al principio, solo con A, llegamos a la suma más F. Y eso si lo derivo, no es que me dé 0, porque ya, derivo, ya, me queda de P de Z. Luego derivo rho gx partido en 4, no depende de Z, entonces 0. Pero F, que puede ser cualquier función, sí me depende de Z. Entonces es de F de Z. Ya entendí. Gracias. Eso. Ya, entonces todo como lo complicado de este ejercicio es la aceleración externa. Que no dependa de ahí, eso lo asumís porque no hay ninguna fuerza másica en ese eje. Por ejemplo, si la aceleración externa que te dan en el enunciado hubiera sido en el eje Y, ahí sí te hubiera dependido de ahí. Pero solo tenemos dos aceleraciones, que es la gravedad en el eje X, o sea, Z, perdón, con catongo, y G cuartos, que es la que te dan en el enunciado, que es positiva, hacia la derecha, que es en el eje X, claro. Entonces, como lo único que te está generando una fuerza másica es eso, no te va a variar la presión en el eje Y. Da lo mismo en qué punto te parí en ese eje, va a ser igual. Ya. Vamos a la segunda. La segunda es muy cortita. Literal, el desarrollo pueden ser 3 líneas. Y en general, estos ejercicios con manómetros son así, pero tienen que verlo, tienen que lograr ver cómo encontrar, tienen que jugar un poco con la geometría al final. Como que se les tiene que ocurrir qué cosas relacionar. Ya. Entonces, ¿qué piden? Ya, tenemos dos manómetros que miden la presión en 1 y en 2. Y me piden encontrar una expresión de lo que deberían mostrar estos manómetros. Entonces, vamos con la presión 2, que es un poquito más fácil. Ya, entonces, P2 está abajo en el lado derecho, ¿cierto? En el dibujo. Si ustedes se fijan arriba hay aire. Entonces, quizás calcularla por ese lado podría ser un poco más complicado. Entonces habría que irse por otro lado. ¿A alguien se le ocurre? Ya, ustedes en clases vieron que siempre quede, bueno, no va a pasar siempre, pero puntos a la misma altura van a tener la misma presión, ¿cierto?
Entonces vamos a calcular la presión en el fondo en el lado izquierdo, que es más fácil porque aparte está abierta la atmósfera, tiene el mismo líquido, entonces va a ser mucho más fácil. Y como sabemos que en el fondo en el lado izquierdo y en el fondo en el lado derecho va a ser la misma, se va a hacer mucho más fácil. Entonces, si vamos al lado izquierdo, eso va a ser P2. ¿Qué tenemos? Ya, primero hay que ir de arriba hacia abajo. Bueno, no necesariamente, pero eso hace más fácil. ¿Qué tenemos primero? Que está abierto. Entonces vamos a tener la presión atmosférica. Ya, y sabemos también que la presión en un punto cuando hay un líquido va a ser gamma por la altura de la columna de agua que tenga sobre ella. Entonces vamos a tener, bueno, gamma o rho, no sé cómo se le hace más fácil. Entonces tenemos gamma por toda la altura que tenemos sobre ese punto, que va a ser H más B. ¿Cierto? ¿Lo ven? Eso es literalmente toda la respuesta de la presión 2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, bueno, como es relativa, perdón, sí, en el enunciado preguntan relativa, es sin atmosférica, obvio. De verdad, eso era muy fácil. Ahora piden la presión en el manómetro 1. Ya. Acá tampoco es tan intuitivo porque está arriba. Entonces ahora es cuando tienen que empezar a jugar como con las alturas. ¿Y a alguien se le ocurre algo para llegar a esa presión? Sería H menos H, ¿no? Ya, como sacar la presión en un punto más intermedio, Claro, o sea, ¿cierto? bajar la distancia que me falta para llegar a H y igualarla con la presión del gas. Después. Claro. Sí. Porque al final, ya, ustedes donde tienen la unión, vamos a hacer como que desde ahí lo estamos calculando, desde donde está la unión entre los dos puntos. Entonces, en el lado derecho está la presión 2 que queremos sacar, que es la que está ese aire ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar ese punto justo donde está donde empieza el tubito, desde arriba hacia abajo, del lado izquierdo y en el lado derecho. Vamos a igualar ambas, porque como están a la misma altura, tienen que tener la misma presión. Entonces, ¿qué tenemos al lado izquierdo? Presión atmosférica. Gamma de Rho. Voy a poner acá. Ya. Rho por G, ¿no? Entonces tenemos presión atmosférica que, bueno, de nuevo me están pidiendo relativa, entonces después se saca, pero es para que lo vean un poco mejor. Entonces vamos a tener la presión atmosférica porque está abierto. Estamos igualando los puntos que están justo por encima de, ¿cierto? Ese tubito que los une, como donde termina, o donde empieza, desde arriba hacia abajo, que es donde está la altura H chiquitita. No, gamma es Rho por G. Oye, Maca, pero ahora Sí, sí. cambiamos el punto de referencia con respecto a P1, ¿no? O sea, con respecto al P2 que sacamos antes, perdón. Sí, ahora el P2 no nos va a importar. Ahora estamos comparando otros puntos. Siempre que queráis sacar presión en distintos puntos, vais a tener que jugar con las alturas que queráis igualar, de tal manera que podáis llegar a la presión que te pregunto. Pero acá no vamos a ocupar la presión 2, porque esa ya la sacamos y ya no te importa. Entonces, en ese punto, vamos a tener la presión atmosférica más gamma por H, ¿cierto? Hasta ese punto. H mayúscula, porque estamos en el lado izquierdo. Esa es toda la presión en ese lado izquierdo. Y como en el lado derecho queremos sacarlo en la misma altura, va a ser igual.
y va a ser P1, que es lo que me marca con el aire que hay en la parte de más arriba, donde no hay agua, más gamma por H chico, que es lo que me falta y que al final tengo otra porción con agua. Entonces tengo la presión que me pone el aire y la presión que está por esa pequeña columna de agua que es H chico. Entonces ahí ya tengo todo lo que ejerce presión sobre ese punto, que está toda la columna de agua y de aire que tengo sobre ese punto que estoy igualando. Entonces acá simplemente despejamos P1 y tenemos que es la presión atmosférica más gamma por H menos H. Y bueno, de nuevo, como es relativo, es sin la atmosférica. Y eso es todo. Como para que vean que en general estos ejercicios se puede ver los manómetros en general se puede ver una figura súper complicada, pero ustedes todo lo que tienen que hacer es como jugar con las alturas. Los gammas no deberían ser diferentes, no, porque tengo la misma cantidad, o sea, tengo el mismo fluido a la izquierda que a la derecha. Ahora después les puedo hacer como un dibujo rápido para explicarles qué pasaría si hay dos fluidos distintos, pero el gamma es el mismo, porque tenemos la gravedad y el ρ depende del fluido y es el mismo. Dale. No, no es la misma, pero no estamos calculando cómo va a ser dentro. Estamos calculando, estamos asumiendo acá, en ese punto del manómetro, está P1. Ya, vamos a explicar de nuevo la de... Entonces, lado izquierdo, justo donde está la unión entre la altura donde está la unión entre los dos, entre el lado izquierdo y el lado derecho. Lado izquierdo vamos a tener la presión atmosférica más gamma por H. Gamma por H es como toda la columna que tengo hasta ese punto. Y al lado derecho vamos a tener P1 más gamma por H chico, que es lo que me falta de diferencia con P1. Maca, una pregunta. Dale. ¿Podría mostrar de repente en el dibujo como dónde estás poniendo P1? Obvio. Por favor. Gracias. Ya, ahí bajé mucho. Ya, P1 es simplemente... pucha, no sé si ven mi mouse. Sí se ve. Ya, es la presión que marca el manómetro, que es lo que quiero encontrar. Si quisiéramos encontrar como analizar dentro de P1, ahí entraríamos a jugar con las alturas que varían dentro de ella. Pero acá ya te están diciendo, esto es lo que va a marcar el manómetro. Acá solo queremos encontrar una expresión que muestre lo que va a mostrar ese manómetro. Pero no queremos saber cómo va a funcionar dentro, o sea, dentro de lo que está marcando ese manómetro, sino solo cómo se llegó a eso. Por eso nos jugamos con las alturas dentro de ese. Y entonces para igualarla me puse en este punto. Porque ahí en todo, ahí tiene que ser igual la presión. Ah, claro, sí, sí. ¿Cómo más abajo?
es que igualaste presiones entre los dos fluidos, pero después no llegaste a la altura que en la que está el manómetro 1. Ah, no, claro, porque yo estoy solo encontrando una expresión de lo que me va a mostrar ese manómetro. Como dentro de ese P, sí va a estar A menos H y, bueno, el de arriba que no lo alcanzo a ver. Ese manómetro, como ese aire está solo ahí cerrado, ese manómetro me va a mostrar la presión ahí. Me está mostrando todo lo que hay, toda la presión que hay. O sea, el manómetro mide, o sea, el aire distribuye la presión uniformemente en toda la superficie de la estructura. Sí. Ok. Por eso no sé... Una pregunta. Dale. Entonces, si no estuviese el manómetro ahí, si nos pidieran calcular la presión que hay ahí, tendríamos que ocupar gamma por la altura que llega en ese punto. Y por eso no lo ocupamos, porque nos dan que la presión es P1, ¿no? Claro, sí. La presión Ya. sería la columna, por ejemplo, si ahí tuviera aceite. Ya, les voy a hacer, igual les quería hacer, es que no podíamos darle mucho énfasis a esta materia porque relaciona fuerzas que no les entra, entonces no era lo ideal. Pero igual esto les va a servir harto para la materia después. Ya, vamos a tener un recipiente con dos fluidos. Pongamos que acá tenemos, no sé, aceite. Entonces obviamente los gamas no van a ser iguales. Y acá tenemos agua abajo. Si quisiéramos calcular la presión, acá abajo, y es muy típico, siempre les van a poner dos fluidos. Entonces, si quisiéramos calcular la presión abajo, ¿qué vamos a tener? Tenemos, ya, pongamos que esto es H1 y esto es H2. Y todo es H. Ya, tenemos una columna H, entonces simplemente podríamos hacerlo con el H mayúscula. Pero el gran problema es que tenemos dos fluidos distintos que tienen distinta densidad. Entonces la presión que van a ejercer es distinta. ¿Cierto? Entonces ahí simplemente lo que tendrían que hacer, bueno, pongamos que esto es mercurio. No sé, ya. Algo que tiene otro ρ2. Como les dije que eran fácil de arriba hacia abajo, vamos a tener ρ2, que es el aceite o lo que sea que tengan, por H1, porque es como lo que me está aportando en presión hacia abajo ese fluido, más ρ, pongamos que este es agua normal, tiene ρ, por H2. Y esa es la manera como de distribuir las presiones cuando tienen dos fluidos. Obviamente esta es la figura más fácil, pero era para que vieran que es simplemente dividirlo con respecto a su ρ. Y esto se lo van a poner mucho cuando empiezan a haber fuerzas. Es con gamma, ¿cierto, Maca? Me confundí. Sí. Gamma. Roge. Bueno, pongámosle G. Eco. Vale. Y eso es como todo lo que les pueden complicar cuando les ponen dos fluidos. También les pueden poner manómetros con dos fluidos, por eso les explico esto. Es simplemente poner el ρ distinto con su altura correspondiente. Ya. Vamos a ir a la 3, que es mucho más completa y quiero que la entiendan bien. Entonces, tenemos... les voy a mostrar un video. Para que vean bien cómo lo que va a pasar en este caso, como más gráficamente. Al final tenemos un cilindro que va a empezar a rotar.
Y entonces muy parecido, obviamente no igual, pero se muestra bien igual como lo que va a pasar. Maca, ¿nos podrías mandar el link? Es que a mí se me ve un poco pegado. Lo podría ver acá mismo. Sí, obvio, se los mando al tiro. Ya, pero alcanzan a ver en el fondo que se va a formar como una guatita. Esa es como toda la idea. Al tiro se los mando. Esa es como toda la idea de este ejercicio, que logren ver que al girarlo se les va a cambiar la distribución del agua. Ahí está. Ya. Entonces, primero vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el primer ejercicio, de empezar con la distribución de presiones. Entonces, de nuevo vamos a tener que la distribución de presiones va a ser ρ por G menos A. Ya, y en este caso, ¿cuál va a ser la aceleración externa? Si tenemos un fluido girando con aceleración centrípeta. Va a ser menos ρw cuadrado, porque esa es la aceleración centrípeta, ¿cierto? En R. ¿Sí? Y G va a seguir siendo menos G. Entonces vamos a tener ρ menos G más, porque tenemos menos y la aceleración ya es menos, RW en R. Es el mismo procedimiento que en la primera, solo que ahora nuestra aceleración externa es la centrípeta, porque nos dicen que está girando con velocidad angular W. Ya, como les mostré al principio en el resumen, la distribución de presiones cilíndricas, acá van a ocupar cilíndricas claramente, que tenemos aceleración centrípeta. Les mostré que era de PDR en R, perdón, este G es en K, más 1 partido en R, en dp de teta, y dp de z, en K. Ya. Tenemos R, tenemos K, pero no nos va a depender de teta. Porque si ustedes se lo imaginan, al final es como lo mismo que decir que en la misma altura está la misma presión. Como que no va, el teta no me va a influir en nada en la distribución de presiones. Entonces este término no lo vamos a considerar. Siempre que tengan aceleración centrípeta, es muy típico este ejercicio, solo van a considerar aceleración centrípeta y gravedad. Entonces vamos a empezar con el mismo procedimiento de antes, en R primero. Entonces tenemos dp de R. Maga, perdón, ¿por qué Dale. dijiste que ese teta, o sea, que ese término en el fondo se cancela? Porque no es que se cancele, pero es lo mismo que pasaba antes con el I. No teníamos ninguna aceleración externa en ese punto. Acá no hay nada que en teta te cambie la presión. ¿Qué tenemos? Tenemos la gravedad en K y tenemos la aceleración centrípeta.
No te dan ningún cambio en teta. Ya. Si esto sigue siendo estática. Una pregunta, ¿en qué aceleración cambiaría teta? ¿Cómo pasa? En este ejercicio, No, como en otro ejercicio donde quizá, o sea, ¿en qué caso? Es que no entiendo cómo, o sea, entiendo ya que no hay una aceleración o que la presión no va a variar con teta en este ejercicio, pero ¿en qué caso sí variaría con teta? con respecto a teta. Para serte sincera, yo nunca he visto ninguno, Sí, pero... yo tampoco, en verdad. Debería Tendría que ser ser como que la fuerza, como en régimen que la fuerza no sea... impermanente o algo así. Claro, Ya. pero es muy difícil también imaginárselo. Ya. La mayoría de las veces, si No, ocupamos sí. cilíndrica, vamos a tener que... Siempre, Ya. a lo más te van a dar 2 aceleraciones, o sea, van a tener 2. Siempre te van a dar una externa, y si es que... Yo les puse estos 2 porque de hecho son como los más completos, pero en general incluso es una, como el G. Vale, gracias. Ya, entonces vamos a tener dPr, que como era negativo y las fuerzas básicas G menos A me quedó positivo, vamos a tener ρ por R por la velocidad angular al cuadrado. Ahora integramos, que es exactamente lo mismo que hicimos delante. Tenemos ρ cuadrado, ρ cuadrado medios, no, el R cuadrado, perdón, sí, más la función en Z. Sí, porque estamos considerando solo el R y nos falta la dependencia de Z. De nuevo vamos a derivar con respecto a Z, que al cubo no, porque estamos integrando con respecto a R. Entonces tenemos R y la integral de R es R cuadrado medios. De nada. Entonces, ¿en qué estamos derivando? Entonces tenemos dp de Z. De nuevo, este término no nos depende de Z, entonces 0. Y nos queda que df a de Z es igual a dp a de Z. Seguimos ahora con el otro eje Z, donde tenemos la gravedad, y sabemos que dp de Z es menos ρg, y esto, por lo que vimos recién, es igual a df de Z. Integramos con respecto a Z, y tenemos menos ρg Z más C es igual a f de Z. Ya. Ahora hay que sacar el C, ¿cierto? Con condiciones borde, igual que antes. ¿Alguien se le ocurre alguna para sacar este C? La constante. ¿Podría ser la que está justo al medio para despreciar R? Ya. Tú decís como 0. Ah, acá tenemos el eje justo al medio. Por ejemplo, tenemos esto. Ahí. Que lo había puesto en el enunciado, pero subieron otro ahí. No, nada que ver, al medio. ¿O podría ser mejor quizás a radio A y altura H, porque no tenemos la altura del punto más bajo? Claro. Esa sería una condición, pero el problema con esa, tú decías acá, ¿cierto? O sea, al principio dije esa y me anulé porque no tenemos la altura de ese punto. Claro. ¿Y cuál estáis diciendo ahora? Justo en el borde de la parábola, justo arriba. Acá. Sí. Sí, bueno, muy bien. ¿Por qué elegimos ahí? Porque tenemos que toda esta parte está en contacto con la atmósfera. Entonces, va a ser 0 en toda esa línea. Siempre cuando hagan condiciones borde tienen que buscar la más fácil, porque la idea es que se les simplifique el problema. Entonces vamos a tener que la presión en
A, que vendría siendo ese cachito que está ahí, coma H, que es toda esta altura, va a ser 0. ¿Sí? Sí, exacto. Sí, siempre en estos ejercicios tienen que encontrar, ojalá donde se le haga 0. Ya, entonces tenemos que la presión va a ser lo que encontramos delante, que es un medio, rho r cuadrado. En el dibujo está, es como el cachito, tenéis como el agua. Ay, me qué horrible. Es como desde el centro hasta ahí, eso es como el cachito que te queda cuando se separa. Usamos H porque no conocemos la altura del centro exacto. Igual la podemos como despejar, que lo vamos a hacer en la C, si es que alcanzamos a hacerla, y ahí van a ver. Entonces tenemos R cuadrado, W cuadrado, menos rho G Z, que fue la que encontramos acá, más el C. Entonces, si esto lo igualamos a 0 y reemplazamos A como H, vamos a encontrar que C es rho GH menos un medio de rho A cuadrado W cuadrado. Simplemente reemplazamos A y H y lo igualamos a 0. Ese es nuestro C, que ahora lo reemplazamos aquí y vamos a tener lista nuestra distribución de presiones. Lo voy a hacer en otra porque... Este lo factoricé nomás, pero es por el C que encontramos. Y este también es parte doble, nada que ver, 2. Y esa es toda la distribución de presiones. Exactamente el mismo que en la A, solo que acá tenemos la aceleración centrípeta, en vez de la G cuartos que nos daban en la primera pregunta. Se puede usar... Sí, el C no te tiene que dar el mismo. El C tú podéis poner cualquier condición borde. Acá elegimos lo más fácil, pero hay otras. El de rho, ¿esta? Rho RW partido en 2. Ese salió al principio cuando derivamos acá. Cuando partimos con la componente R, que teníamos que era rho RW cuadrado, porque esa RW cuadrado es la aceleración centrípeta, entonces la distribución de presiones es rho por esa aceleración, entonces va a ser rho RW cuadrado, y la integramos y te queda R cuadrado partido en 2. Entonces al final integrando la distribución de presiones, que es lo que hemos hecho. Ya, la B que nos piden, ya, el A. ¿Qué vamos a hacer para esto? Vamos a jugar con los volúmenes.
Porque nosotros vamos a tener en t mayor a 0 vamos a tener esto, ¿cierto? Y lo vamos a dividir en estos tres. Bueno, obviamente en un dibujo lindo, este igual a este. Y este al medio es como el que más va a complicar. ¿Por qué vamos a sacar los volúmenes? Porque esto que esté mayor a 0, teníamos también al principio que el agua estaba así. ¿Qué pasa? Que va a cambiar su forma, pero el volumen tiene que ser el mismo. Entonces lo que vamos a hacer es igualar el volumen final con el volumen inicial. Porque claro, el agua se movió y ahora está como con esa guatita, pero sigue siendo la misma cantidad de agua, porque no se ha caído. Entonces al igualar los volúmenes vamos a poder encontrar el A. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta hasta ahí? Ya, entonces vamos a sacar el volumen 2, que es este de acá al medio. Ya, este volumen vamos a tener que integrar. Entonces vamos a tener como en un cilindro, vamos a tener de 0 a 2pi, de 0 a 0. Al final lo quiero como del medio hasta A. ¿Qué cosa? ¿Los volúmenes? ¿O lo que te están explicando por el chat? Ah, claro. Está ya presión atmosférica y es 0, pero no tienes tu punto. Acá nosotros teníamos H. Si que lo hacíamos ahí, teníamos el punto H. Acá tú tenías una altura que está hasta donde tú lo querés poner al medio. Tenías una altura Z que no tenías. En ningún momento te dan como hasta qué altura llega la gotita. ¿Se entiende? Por eso no lo ocupáis, porque no tenía esa altura. Ya, de 0 a y de 0 a Z, que acá como que ese Z es el que estás diciendo tú, como que va a estar en función de otras cosas y no lo tenéis como en valor ni... Ya, y por el jacobiano tenemos R de Z de Z de R de teta. Ya. Esto va a ser igual a... Bueno, vamos a integrar en Z, nos va a quedar el Z dentro. Y ahora es cuando yo lo despejo. Porque lo despejan de la función que encontramos arriba. Esperen. 0a. Z va a ser H, bueno, por R, HR, más rho doble cuadrado partido en 2 gamma por R elevado a 3 menos A cuadrado R. De R de teta. Ese es tu Z y lo multiplicamos por el R del jacobiano. En realidad es como un Z asterisco, porque es como en todo este lado. Ya. Disculpa, Ese Z, ahora le explico. Dale. me perdí con como el reemplazo del DZ o del Z. Sí, eso voy a mostrar ahora. Ya va, Candice. Ya, esto sale de acá. De despejar el Z de ahí. En verdad simplemente porque tú vayas a tener un... Lo voy a dejar de nuevo. Esto es A. Y tú querías encontrar todo este volumen. Entonces lo que está integrando es como este Z.
¿cierto? Entonces simplemente despejar de la función de Ah, y hay que poner presión igual a 0. transmisión. Claro. Ya. Pucha, acá como son integrales, tengo que igual, no puedo ir como paso a paso, pero si la desarrollan solos les va a salir al tiro. Sí. Bueno, esto es paréntesis. Entonces esto nos queda 2pi por rho w cuadrado R4 partido en 8 gamma menos a cuadrado R cuadrado partido en 4 gamma más h cuadrado, ay, perdón, h cuadrado partido en, no, hr cuadrado, perdón, partido en 2. Y esto lo evaluamos de 0a, porque eso es lo que estábamos calculando. Ya. Entonces, eso nos da pi a cuadrado h menos rho w a cuadrado partido en 4 gamma. Este es el volumen 2. Ahora nos falta el 1, que es como los que le... Bueno, lo voy a dejar de nuevo. Los que estaban como por el lado, que son 2 iguales. Bueno, acá claramente no están iguales. Son estos dos. Como es un cilindro, es más fácil calcularlo, y acá no nos varía ninguna altura, entonces no hay que integrar. Y vamos a tener que es pi h por como el radio al cuadrado, pero acá tenemos el radio de afuera, que es r, menos el de adentro, que es a. ¿Cierto? Y ahí vamos a tener este, que es como el que está girando al final. ¿Sí? ¿Se entiende ese volumen? Entonces el volumen final, que es el 2 que sacamos delante con la integral, más los volúmenes de alrededor, que es el que sacamos recién. Que es... Ya voy. Pi h r cuadrado menos alfa al cuadrado. O sea, al cuadrado. Ese es el volumen final. El volumen 1, o sea, 2, perdón. Sí, obvio. Entonces es este el que queremos sacar. Este z como... El z que se refiere en este z acá, porque integramos, ¿por qué? Porque no tenemos una función como cuadrada o rectangular, simplemente tenemos esta guatita que va a ir variándola, tenemos que ir integrando como toda esa altura, ¿sí? Entonces, como es R menos... ¿En cuál? Ah, ya, no, ya te caché. No, ahí al tiro te explico. Entonces, como es coordenadas cilíndricas, tenemos el jacobiano, que es r por tz de r de teta, de 0 a 2pi porque da la vuelta completa, de 0 a a, porque todo el volumen que queremos sacar es solo esta parte, ¿cierto? Y de 0 a z, que es como va a ir variando acá esta altura. Y eso es lo que se hace para sacar ese volumen.
Ahora, al final integrar el z como, porque te va a ir variando, entonces hay como muchos diferenciales que te van como así en la guatita y los vas integrando. Y ahí vas a obtener todo el volumen. ¿Se entendió? Ya, y este no es r menos a al cuadrado, porque al final tú estás restando volúmenes, no estás restando el radio. Tú vas a tener el primer volumen, que es como el más grande, como si tuvieras el cilindro completo, que va a ser pi h r cuadrado, pero está hueco, te falta una parte adentro. Entonces tenéis dos volúmenes y el de adentro es menos pi h a cuadrado. Entonces por eso factorizáis y te queda r cuadrado menos a cuadrado, porque estáis restando volúmenes, no los radios. Eso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, como les expliqué al principio, el volumen inicial tiene que ser igual al final. El inicial es, bueno, es solamente pi r cuadrado h, porque esa es la altura que está antes de que se empiece a girar. Esto lo igualamos a el final. Sí, obvio, si la tengo, se las tengo escrita más bonita y escaneada. Si la idea es que no anoten para que después tengan la pauta nomás y ahora entiendan. Ya. Entonces igualamos el volumen inicial con el final. Y bueno, claramente acá es pura geometría, que por el tiempo tampoco podemos hacerla entera. Y nos va a quedar que a elevado a 4 es 4g r cuadrado h menos h partido en doble al cuadrado. Sí, sí, obvio que se las voy a subir. Y eso era todo. Todo el análisis que había que hacer era que al final no se iba a caer agua por la tapa, entonces el volumen sí o sí tenía que ser el mismo, independiente de la forma. Por ejemplo, en el primero que teníamos el carrito abierto, ahí sí es posible que se caiga agua, porque estaba abierto y como vimos se iba todo el agua hacia un lado, y bueno, dependiendo de la aceleración también, pero va a caer agua, porque no está cerrado. Como si movieran un vaso muy fuerte, sí o sí el agua se le va a derramar por un lado. Ya. La C es cortita, pero se los voy a dejar expresar para tener tiempo para resolverlo. Dale. Solo muy cortito, que ¿Sí? para despejar el Z, al final no me quedó tan claro en verdad qué valores había que poner en la función de presión, o sea, qué R y qué Z. Ya. Espérate. Déjame anotarlo. Ya. ¿Qué vas a tener tú? Ya sé por qué te estoy confundiendo. Es que el último término se te va. Porque al final está ahí como... Mira. O sea, no es que se te vaya, lo vaya a factorizar y ahí se te va a... Vaya a tener 0, porque estamos justo en toda esa guatita, la presión es 0, ¿cierto? Sí. Después tenéis un medio del doble cuadrado, factorizamos ρ por r cuadrado menos a cuadrado, ¿cierto? Es el primer término y el segundo y el último que dejamos. Sí. Más, bueno, es menos, pero acá yo lo di vuelta nomás. Más gamma por h menos z asterisco, que es como todo el que va a ir variando en la guatita. Y ahí tenéis que un medio, doble cuadrado ρ, r cuadrado menos a cuadrado es igual a menos gamma por h menos z
pasáis dividiendo el gamma Ya, y sumando el h. ya, bacán. No había que reemplazar en ninguna parte nada. No, porque Ya, no bacán. tenéis que reemplazar, ¿sabéis por qué? Porque podríais hacerlo, por ejemplo, si es que tú quisieras, porque tú tenés todo esto. Por eso puse Z asterisco, porque al final va a ser un diferencial. Tú lo que querías es como una expresión que te vaya dando todo esto. Ujú. Es como la expresión general, que vaya variando con los términos. En cambio, si tú Con R reemplazáis, con por Z. ejemplo, Ya, perfecto. te hubiera dado, no sé, pues si hubiera reemplazado con la altura que está hasta acá, que no la tenemos, te hubiera dado en ese punto, pero tú querías largo toda la guatita. Bacán, gracias. Bueno, ya. El C te pide la fuerza y bueno, simplemente es la integral de la presión en todo el área. ¿Cierto? Porque fuerza igual a presión por área. Y acá de nuevo, como es cilíndricas, tenemos de 0 a pi y de A a R. ¿Por qué? ¿Qué te piden? Te piden la fuerza que va a soportar la tapa que está arriba. Cuando ya está girando. La tapa está acá. ¿Qué pasa? Que esto no va a estar en contacto con la tapa. Solo va a estar esto en contacto con la tapa y esto. ¿Cierto? Entonces la tapa al final como que no le va a importar. Esto es un vacío, entonces no, eso no le va a ejercer nada de fuerza. Son solo las que están tocando la tapa. Por eso es de Acá, A a R. ¿Vale? si en un caso hipotético tuviésemos un gas entre medio de esa sección, ¿qué tendríamos que hacer? Si tuviera ahí un gas o Claro, otro fluido, sí, hay simplemente, bueno, esta misma integral porque está ahí con la presión que te ejerce por los lados y le sumáis la presión que te va a ejercer, porque como otro fluido va a tener otro gamma. Entonces ahí tendríais que integrar de nuevo como todos los puntitos que vaya a tener ahí que le van a ejercer la presión, y a presión la constante. guatita. La guatita, ¿por qué? Porque esa va a ser tu profundidad. Va a tener como la guatita y la presión acá como que va a ir dependiendo de esta profundidad. Acuérdense que presión siempre es con profundidad. Entonces esta profundidad es el mismo Z que integramos delante. Y vais a tener que integrar eso y eso te da la fuerza. Ok, entonces en este caso estamos asumiendo que lo que hay ahí es nada, o sea, la presión es cero. Sí. Sí, Vale, porque sí, pues te dicen que no, o sea, como lo vimos delante que era presión atmosférica, es porque ahí no hay nada ejerciendo presión en la tapa. En el vale, fondo gracias. sí. Ya, entonces tenemos de 0 a 2pi y de A a R. De P de A. Ya. No la voy a resolver por el tiempo, pero les voy a mostrar cómo encontrar ese P, porque tenemos sí, eso. Si en la pauta se los tengo desarrollados. Tenemos que P era esto. Ya. Si esto igual es rápido de explicar. Solo que ya. Acá tienen que pensar un poco más en el sentido de que ya queremos la presión en esas tapas, entonces no me interesa como la distribución de presión en todo el fluido, porque ya tengo una altura, yo la quiero en las tapas y mis tapas están a altura H. Entonces, ¿para qué voy a querer toda la distribución si me están dando un punto específico, por así decirlo, donde quiero esa presión? Entonces, Z sería H, porque estamos en el punto más arriba donde están las tapas, ¿cierto? Entonces este término se va a hacer 0. Entonces al final todo lo que voy a tener que integrar simplemente va a ser un medio de ρ por W cuadrado. Esto va a ser 0 y me va a quedar los otros dos términos. Partido en 2 por R cuadrado menos lo mismo pero A cuadrado. ¿Sí? ¿Entendí? Eso es como lo más importante de esta parte.
Ustedes logren ver que... Puse 2 veces el R cuadrado. Que ustedes logren ver que al final no les hubiera servido de nada integrar, no es como, ya fuerza la integral de toda la presión, porque acá quiero la presión en un punto específico. Entonces hay un término, mi Z ya no va a ir variando, yo lo quiero arriba. Entonces mi Z es H. ¿Se entiende? Entonces como mi Z es H, mi función de presión queda mucho más simplificada. Y eso es lo que tienen que integrar. Y eso les va a dar la fuerza. Este no le quise dar mucho énfasis porque no les entra fuerza, pero igual para que vieran como que por lo menos que la integral. Pero lo importante acá es ver las presiones bien. Y fin, pensé que no iba a alcanzar a hacer dA, R, dr, de teta. Sí, en este caso sí. dr de teta, sí. Una pregunta es O sea, es cilíndricas, también debería ser Z, pero en este caso, como ya los que expliqué recién ya lo tenemos, entonces no es un diferencial. Dale. es que no entiendo cómo podemos saber que esta presión atmosférica si se supone que está cerrada o no, el envase. Ah, claro, sí, sí. En realidad lo que habría que asumir ahí es que está como semi abierta, como no es que esté como tenga el medio hoyo, pero estos ejercicios a veces lo hacen como abriéndolo completamente o asumiendo que al final igual ahí está como aire. O sea Entonces, como que no está en contacto con toda la atmósfera, pero sí está en contacto como con su atmósfera. Pero o sea que si no lo dicen, asumimos que está en presión atmosférica el aire. Sí, Ya. sí. Como te digo, muchas veces este ejercicio lo asumen como que la tapa tiene un hoyo súper grande, pero encuentro que no es necesario porque al final igual vaya a tener ahí la atmósfera. No entendí tampoco por qué en la parte donde Z igual a H mayúscula, por qué está presión atmosférica donde está topando con las tapas. Está presión atmosférica, ¿o no? Sí. Cuando hicimos las condiciones borde, ¿o no? Sí. Sí, ahí va a estar a presión en 0 en A como H, acá está. Pero, Porque no lo estáis... Sí. pero en R igual R mayúscula y H como H, ahí no estaría presión cero, ¿sí? En R mayúscula, Maca, ¿podéis poner una hoja en blanco y tal vez no. puedo rayar para explicar? Sí, espérate. No estáis a presión atmosférica ahí porque ya tenéis el agua. Entonces es como la misma presión que estamos calculando ahora al final. Es como la presión que vaya a ejercer a la tapa. Dale. No tenéis nada como en ese punto, no estáis tocando la atmósfera por ningún lado. En Ya. cambio, en A, H sí. En toda esa vueltita. Es el único lugar donde podía asumir. Ya, perfecto. Gracias, ahora sí entendí. Tampoco es que de otra forma estuviera malo, no es la única manera de sacar la constante, pero es lo que tenemos. Tú podrías trabajar con ese punto, pero necesitarías primero calcular la presión ahí. Ya, ¿Sí? ya caché. Bueno, gracias. Solo como comentario para asegurar que haya quedado claro, aquí piensen que el agua, la presión que hay ahí, no puede ser atmosférica porque alrededor, como a la derecha hay agua, abajo hay agua, y arriba hay una tapa, ¿cachai? Entonces, como esto está girando, el agua como que quiere salir, pero tiene la tapa, por lo tanto, como que ahí hay una interacción que no es que haya una superficie libre, ¿cachai? En cambio acá sí hay una superficie libre. Y eso es lo que, bueno, eso es aire, no es agua. Pero eso es lo que Compárenlo nos con el interesa. primero. Sí. En el primer ejercicio el carrito está abierto, no hay tapa. ¿Y qué va a pasar? El agua se va a caer.
Sí, la tengo acá. Me dio, bueno, es que igual la simplifiqué harto. Si queréis me decís después más al final cuánto te da, yo te digo si está bien. ¿Habrá alguna pregunta quizás más general para que todos escuchen? Yo tengo una duda. Dale. Respecto más que todo como el planteamiento del problema, Ya. porque yo me enredo un poco con el tema de los signos. Ya. Como con la distribución de las presiones, ¿o no? Sí, sí. Ya. Pucha, yo creo que siempre la forma más fácil va a ser, va a ser como ponerlo directamente en la fórmula. Como esto te va a dar el signo. Hay gente que llega y lo pone, pero claro, ahí te podéis como equivocar, pues, pero si lo ponía acá, vais a tener al tiro el signo. Por ejemplo, el G siempre va a ser negativo, porque está sumando y la gravedad, bueno, al menos que tengáis las coordenadas hacia el otro lado, siempre va a ir hacia abajo. Y el A, por ejemplo, la centrípeta, tú puedes llegar a decir, es positiva, pero ¿por qué? Si normalmente la centrípeta es negativa, ¿cierto? Pero al final se te hace positiva porque tenía este menos adelante. Como que si lo partís de esta función, que en general muy poca gente lo hace porque llegan y como que le dan el signo al tiro, te va a dar al tiro el signo bien, como que no deberíais tener problema. Ah, ya. Pero Acá esa ponís, fórmula es general o... sí, esto es la distribución de presiones, pero se las puse en, mejor se las pongo en el resumen que les hice. Esta es la divertida. Esa fórmula es general, es la distribución de presiones que es ρ por fuerzas masivas. Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa? Que se confunden a veces porque en general los profes los ejemplos que ponen son como solo con G. Entonces llegan y ponen como ρg. Pero no, hay una aceleración externa que a veces puede haber que tiene que estar restando. Ah, ya, súper. Gracias. Mira, y para que veáis como de dónde sale eso, o sea, no tengo que saber. De dónde sale como que lo estoy restando, porque quizá uno tiende a pensar como, ah, ya, pero depende del lado. Por eso te decía como, ponlo esa fórmula y no te pongas a pensar a qué lado va, porque está bien real. Entonces tú tenés la aceleración externa y tenés G. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener G. Bueno, acá estoy poniéndome en el primer caso que te decían que era para la izquierda A positivo. Y acá es A. Menos A. Como que lo di vuelta, ¿no? Y tú al final lo que quería encontrar es este vector, que es G menos A. Ah, ya. Si te dijeran que es hacia la izquierda positiva, como que te cambió las coordenadas de sentido, ahí te quedaría G más A, pero solo porque te tienen que decir explícitamente que es positivo hacia la izquierda. Y ahí eso te va a quedar G más A. Y el sistema en verdad al que está puesto la fórmula es el segundo que dibujaste. Sí. Ah, ya. Ya, gracias. De nada. Igual no creo que sean como que les cambien como positivo hacia la izquierda, pero para que sepan que ahí va a cambiar. ¿Alguna otra pregunta? Ahí sí, a ver, ahí está. Doble cuadrado partido en 2 por pi. 2pi r a la cuarta partido en 4 menos r. Ya creo que, a ver, creo que tenemos una distinta. Lo tengo bien hasta ahí, pero creo que te